A continuación, vamos a presentar la solución del caso clínico de cabeza y cuello. Mi grupo está conformado por María del Mar Martínez, Natalia Ruiz, Hilary Rojas y quien se dirige a ustedes, Natalia López. Para comprender este caso es necesario hacer un repaso anatómico de las estructuras del cráneo. Tenemos que identificar que se da en dos partes la división de los huesos. Están los huesos del viscerocráneo y los huesos del neurocráneo. Estos van a tener irrigación por parte de la arteria carótida externa, que es una rama de la arteria carótida común, y van a tener su drenaje en el plexo pterigoideo. La órbita tiene forma de pirámide donde su ápex estaría en la parte posterior y en la parte anterior encontraríamos su base. Es una cavidad ósea que alberga al globo ocular y tiene diferentes paredes. En la pared superior encontramos la cara orbitaria del frontal y el ala mayor del esfenoides, que separa la órbita de la fosa anterior del cráneo. En el ángulo anterolateral encontramos la fosa de la glándula lacrimal y en el ángulo anteromedial la fóvea troclear. En la pared inferior tenemos la cara orbitaria de la maxila, el proceso orbitario del cigomático y el proceso orbitario del palatino. En la pared medial tenemos el proceso frontal de la maxila, el hueso lacrimal, la lámina orbitaria del etmoides y un corto segmento del cuerpo del esfenoides. Y en la pared lateral tenemos la forma oblicua del proceso orbitario del cigomático y la cara orbitaria del ala mayor del esfenoides. En cuanto a los accidentes óseos presentes en esta estructura, encontramos la fisura orbitaria superior, la fisura orbitaria inferior y el conducto óptico. En esta imagen evidenciamos lo que se encuentra dentro de la órbita, que es el bulbo ocular, los músculos extraoculares que se van a insertar en la esclera. Encontramos la arteria oftálmica, que va a dar la arteria central de la retina en el ojo, el nervio oftálmico y el nervio troclear y abducens. En cuanto a la irrigación, está dada por la arteria oftálmica, que es una rama de la arteria carótida interna, que da diferentes ramas, como la arteria etmoidal posterior, anterior, la arteria supratroclear, supraorbitaria, dos ramas musculares y dos ramas de arteria ciliar posterior breve y longa. En el drenaje nos encontramos con una vena oftálmica superior y una vena oftálmica inferior, donde la vena oftálmica superior va a tener su drenaje en el seno cavernoso y la vena oftálmica inferior en el plexo pterigoideo. Los músculos que rodean esta zona de la órbita son los músculos orbiculares, que está en la parte orbitaria, la parte palpebral y la parte lacrimal. También encontramos el corrugador del supercilio y el depresor del supercilio. Estos van a ser inervados por el nervio facial, que va a salir por el foramen estilomastoideo y va a atravesar la glándula parótida. Aquí encontramos una imagen del párpado. Tenemos las glándulas de Melbomio que se van a encargar de la lubricación, el folículo piloso, que es donde están las pestañas. Este es el músculo elevador, este es el músculo orbicular y este es el músculo elevador del párpado superior. Encontramos los senos paranasales, que son cavidades aéreas que se encuentran en el hueso frontal, etmoidal, maxilar y esfenoidal. En el hueso etmoidal, los senos etmoidales se comunican con el meato nasal superior y están separados de la órbita por la lámina paripácea, lo cual hace que una infección en esa zona tenga una repercusión en la órbita. Descripción del caso. Jairo García es un niño de 7 años de edad que llama la atención debido a que se encuentra en brazos de su madre, además de lucir muy algido, lo cual significa quejumbroso e indispuesto. Se nos solicita realizar una anamnesis, la cual consiste en recopilar información como datos de filiación, por ejemplo, el nombre, la edad, el sexo, nacimiento y profesión.
mediante preguntas sobre la razón de su visita al hospital y establecer el inicio de la enfermedad en un lenguaje sencillo y claro. La anamnesis es muy importante ya que en ella se encuentra del 70 al 80% de probabilidad de encontrar un diagnóstico sencillo y claro. Al iniciar el interrogatorio de la madre del niño, se pudo observar que éste se encuentra inquieto y tiende a tocar su ojo izquierdo, al que notamos con un gran edema, eritema y con persistente lagrimeo. Cabe aclarar que un edema es una inflamación de la estructura, en este caso el ojo, y un eritema es el enrojecimiento de esta misma. Procederemos a presentar la historia clínica pediátrica, la cual es un instrumento médico legal en el que se registran los antecedentes biológicos, patológicos y evolutivos del niño. El paciente con nombre Jairo García es ingresado el 13 de febrero del presente año alrededor de las 6:30 de la mañana. Tiene una edad de 7 años, procede desde Buenaventura y es acompañado por su madre, Juliana García, la cual tiene 25 años de edad y describió como motivo de consulta una hinchazón en el ojo. En los antecedentes personales encontramos los perinatales, los cuales son los hechos o fenómenos ocurridos alrededor del nacimiento, en los que presenta 3 ecografías obstétricas, las cuales visualizan el embrión o feto dentro del útero materno y hacen parte de los controles prenatales, que es el conjunto de actividades sanitarias que reciben las embarazadas durante la gestación. El parto fue vaginal y se describe que la madre tenía G1, P1, A0 y C0, es decir, un embarazo, un parto y 0 abortos y cesáreas. Además, niega tener antecedentes patológicos, quirúrgicos, alérgicos y traumáticos. Y en antecedentes familiares se registran por parte de su madre gastritis y de los abuelos maternos diabetes. La señora Juliana refiere que su hijo Jairo presenta un cuadro de 8 días de evolución consistente en cefalia, dolor de cabeza, rinorrea, que es el exceso de drenaje, que va desde un líquido claro a moco a través de las fosas nasales, tos, que es una respuesta del cuerpo para mantener libre las vías respiratorias, y presenta fiebre, que es un aumento de la temperatura corporal por encima de los 37 grados centígrados. Su madre refiere que manejó esto con Advil y limonada por 3 días, pero el niño no presentó mejoría. Por ello, decide llevarlo al médico general de su EPS. En la historia clínica encontramos que anteriormente se realizó el examen físico, por el cual entendemos el conjunto de maniobras que se realizan con fines diagnósticos y para evaluar el estado de salud del paciente por medio de una exploración física. En este se encontró una acumulación de líquido anormal en los tejidos de la superficie interna del párpado, que causó una hinchazón que impide o dificulta la apertura completa del ojo, es decir, un edema palpebral. Esto mismo le daba problemas para poder abrir su ojo, razón por la que no se evalúa su agudeza visual, que es la capacidad de su sistema de visión para discriminar e identificar nítidamente estímulos visuales. Al realizar el examen de percusión, el cual es una técnica de exploración física mediante pequeños golpes con los dedos de las manos en la que se verifica si hay dolor en los senos paranasales para este caso, siendo así para este paciente que se queja de este dolor. Por último, se pudo distinguir halitosis, lo cual nos quiere decir que presentó mal aliento durante el examen. Entonces, el médico general le diagnostica sinusitis, que es la inflamación de la mucosa de los senos paranasales. Esto se puede causar por una desviación del septo nasal, de la concha bulosa, por cuerpos extraños, atípicos o por infecciones respiratorias. Además de la sinusitis, le diagnostica celulitis preseptal, que es la infección de los tejidos blandos de los párpados que no sobrepasa el septo orbitario. Y se envía a casa con recomendaciones de manejo con amoxicilina clulanato oral cada 12 horas. Jairo no mejora y entonces doña Juliana consulta otra vez porque Jairo tiene fiebre e hiporexia, que es la pérdida del apetito. Entonces se remite a Valle del Lili. Respecto al primer diagnóstico, se puede decir que fue un diagnóstico muy apresurado. Jairito presentaba edema y eritema, que son síntomas ambiguos, tanto en la celulitis preceptal como en la orbitaria. Y no sabemos si se le realizó algún tipo de prueba diagnóstica, por lo que no pudimos diferenciar. Se usan los dos medicamentos porque es conocido que las bacterias de la celulitis forman resistencia. Las bacterias presentes en la sinusitis bacteriana aguda y en la celulitis preceptal
tienen bacterias resistentes a la amoxicilina. El clavulanato las debilita para que la amoxicilina pueda actuar sobre la infección sin la resistencia bacteriana. La celulitis preceptal y la celulitis orbitaria son dos procesos clínicos diferentes. Sin embargo, tienen causas y un manejo. No, son diferentes también en causas y manejo, pero comparten signos clínicos. Es muy importante identificar de forma precoz la celulitis orbitaria porque conlleva un riesgo de infección del sistema nervioso central y del compromiso de la agudeza visual. Tanto la celulitis preceptal como la orbitaria son más frecuentes en los niños que los adultos, pero la celulitis preceptal eh, se, es mucho más frecuente en los niños menores de 5 años y la celulitis orbitaria en los niños mayores de 5 años. Los signos de alarma que deben explicarse a la mamá de Jairito es que él presenta una infección que posiblemente se originó en los senos paranasales, los cuales están próximos y comparten drenaje con la órbita. Las bacterias de la infección avanzaron hasta el ojo. El conocimiento anatómico es muy importante porque la razón de la infección está en la relación anatómica de las estructuras involucradas. Las señales a las que hay que estar pendiente para evaluar la evolución de la infección son pérdida de la visión y dolor en el movimiento ocular, que señalaría una evolución hacia la órbita, fiebre de difícil manejo e hiporexia, que es la disminución del apetito, la cual es una respuesta inflamatoria sistémica. También podría presentar una infección avanzada y sus síntomas serían cefalea intensa, rigidez local, cambios de comportamiento, vómitos incontrolables. Esto nos indicaría que la infección avanzó al sistema nervioso central porque hay una estrecha relación en el drenaje de los senos paranasales y de otras estructuras. En este caso estaríamos hablando de las meninges, que son la pía madre, dura madre y aracnoides, lo que causaría una meningitis, que es la inflamación de las meninges, causada por una infección y tiene una mortalidad del 50%. Esto generalmente se produce porque hay pus en la base inferior del cráneo y va a estar comprimiendo el cerebro. Para definir el diagnóstico y el abordaje terapéutico podrían considerarse radiografías de los senos paranasales para observar su contenido y comprender más a fondo el origen y la infección general. Por el contrario, siempre que se sospeche una celulitis orbitaria, es necesario completar el diagnóstico con una prueba de imagen para buscar el origen de la misma, que habitualmente es una sinusitis, para descartar la presencia de absceso superióstico o complicaciones intracraneales y para guiar en el manejo terapéutico. La prueba de imagen inicial es la tomografía de órbita y la cabeza con contraste. La afectación difusa de la grasa periorbitaria y de la musculatura extrínseca del ojo son los hallazgos más frecuentemente encontrados en la celulitis orbitaria. La tomografía también permite buscar complicaciones asociadas como el absceso superióstico, el absceso orbitario, la tromboflebitis del seno cavernoso o el absceso cerebral. La resonancia magnética también podría ser de utilidad en la valoración de las complicaciones de la celulitis orbitaria, en especial si se detecta en la tomografía de trombosis de la vena oftálmica superior o si hay sospecha de afectación intracraneal. En el examen físico, en la parte de la cabeza se encuentra oclusión del globo ocular, dolor en el movimiento ocular, una secreción amarillosa, isocoria, que es el tamaño igual en ambas pupilas, halitosis y una mucosa nasal congestiva, edematosa, es decir, hinchada, y con una rinorrea escasa, que es la secreción de moco, pero con una tonalidad verdosa, lo cual refiere a una infección. El cuello no refiere a adenomegalia, que es el aumento anormal de los nodos linfáticos, y tampoco se presenta ingurgitación yugular, que es el aumento de la presión en las venas. En cuanto a los exámenes torácicos, cardiopulmonares, de abdomen, genitourinario, extremidades y del sistema nervioso central, no se presentan anomalías. Los exámenes clínicos de Jairito están compuestos por un análisis de hemoglobina,
consiste en medir la cantidad de esta proteína, que es una proteína de los glóbulos rojos, en la sangre. Su examen es de 13.5 gramos por decilitros, que son valores normales para un niño. También hay una prueba de niveles de hematocritos, que mide la cantidad de glóbulos rojos en la sangre. Estas dos últimas pruebas se utilizan para diagnosticar condiciones como la anemia. Los otros exámenes paraclínicos serían los que muestran leucocitosis. Las personas sanas generalmente tienen unos 7.500 leucocitos por milímetro cúbico de sangre. Si una persona tiene cifras superiores, se dice que tiene leucocitosis. Los leucocitos corresponden a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos se dividen en varios tipos y en este caso los neutrófilos son los que reaccionan cuando hay una infección de tipo bacteriana, por lo que una leucocitosis y neutrofila en el cuadro hemático sugiere que la infección es bacteriana. Por último, la PCR es una proteína producida por el hígado y se envía al torrente sanguíneo cuando hay una inflamación producto de una infección. Generalmente esta proteína está en niveles bajos, pero cuando está en niveles altos es signo de una infección. La distinción entre la celulitis preseptal y la orbitaria, desde el punto de vista anatómico, recae en el septo orbitario. El septo orbitario es una lámina delgada de tejido fibroso que se origina en el periósteo sobre el arco marginal del borde orbitario. Esta estructura actúa como una barrera que evita el paso de infecciones y extravasación sanguínea de anterior a posterior. Entonces, si fuera una celulitis preseptal, la infección y la inflamación no pasaría del septo orbitario. Si fuera una celulitis orbitaria, la infección y la inflamación estarían posterior al septo orbitario, como lo vemos en la imagen, pues en ambas imágenes. Y otro diagnóstico que también podríamos considerar sería la sinusitis, que la definimos anteriormente, como la inflamación de la membrana de la mucosa que reviste a la nariz y los senos paranasales. Estos son cavidades de aire en el rostro y son los frontales, etmoidales, maxilares y esfenoidales. En condiciones normales, el moco puede entrar y salir al igual que el aire a través de los senos, pero la sinusitis puede provocar que los pelos que filtran el aire inspirado no logren evacuar las mucosidades o que los orificios de salida se bloqueen y se llenen de moco. Todos estos resultados sugieren que el diagnóstico correcto es una celulitis orbitaria. Aquí presentamos un cuadro de los síntomas que hemos ido recopilando a lo largo del caso clínico. Entonces, tenemos un edema y un eritema que están presentes tanto en la celulitis preseptal como en la celulitis orbitaria, fiebre, que es poco frecuente en la celulitis preseptal y muy frecuente en la celulitis orbitaria, al igual que la leucocitosis y la PCR elevada. También tenemos sinusitis. Para los síntomas de la sinusitis está la cefalea y la rinorrea. Un punto muy importante es el de la celulitis preseptal está presente, es un diagnóstico mucho más frecuente y podríamos decir que por esto el primer médico general lo diagnosticó, pero está generalmente más presente en los niños menores de 5 años. La celulitis orbitaria está más presente en los niños mayores de 5 años. Podríamos decir entonces que el diagnóstico correcto es una celulitis orbitaria como consecuencia de una sinusitis. El tratamiento, aquí tenemos un cuadro del tratamiento de la celulitis preseptal como la orbitaria para resaltar que el tratamiento oral es el mismo, pero como Jairito no respondió al tratamiento oral, habría que suministrarle un tratamiento intravenoso de cefotaxima y clindamicina intravenoso. Conclusiones. El reconocimiento de las estructuras anatómicas y su relación con las demás es muy importante, ya que a través de ello podemos entender cómo un diagnóstico puede tener repercusiones en otras estructuras. El diagnóstico correcto realizado de manera eficaz es importante para evitar complicaciones y decidir un tratamiento apropiado. El desarrollo de este caso clínico en equipo nos permitió trabajar nuestras capacidades comunicativas y fomentó nuestras habilidades de investigación. Muchas gracias.